10 partes, ¿no? Y el molde de barro es más simple, ¿no? ¿Y el barro como que se es a la misma temperatura el horno que la cerámica? No, es de baja temperatura. Lo que nosotros hacemos, se hornea, la técnica es barro bruñido, estos son los ejemplos, y se hornea a 650 grados centígrados aproximadamente, mientras que lo que se considera alta temperatura pueden ser 1280, como 10. Pero hay temperaturas más altas y la temperatura media puede ser 850, 900 grados centígrados. ¿Y conforme la pieza usted decide qué temperatura? Más bien en cuanto al material. Sí, más bien en cuanto al material, no estrictamente en cuanto a la forma, sino más bien de acuerdo a la temperatura que se vaya a utilizar, tiene que ser el material, porque puede fundirse, como sucede, ¿no? Entonces puede quedar así líquido sobre la placa en un horno de alta temperatura. Wow. Sí. En términos de arte, así con estos conceptos tan amplios que existen hoy en día más que nunca, cualquier cosa se vale, ¿no? Pero estrictamente en modelos de producción cerámica es más reducido. Tenemos que limitarnos a lo que ya está hecho. Pero en cuanto a la innovación, pues sí, desde luego que también se pueden hacer búsquedas, nuevas formulaciones, etcétera, etcétera. Es muy amplio. ¿Cuáles son las nuevas formulaciones que se van buscando para crear productos nuevos? En cuanto a los materiales. En cuanto a sinergias de trabajo con otros profesionistas, en cuanto a materiales, en cuanto a campos de aplicación también. Es limitado, desgraciadamente es limitado por esa falta. Yo lo vería de esa manera, por la falta de integración entre las distintas disciplinas. Por ejemplo, el barro como tal, como material, como materia viva, eso es algo importante que ustedes lo vean así. El barro es un ente vivo, y como tal tiene aplicaciones, por ejemplo aplicaciones médicas, aplicaciones en la ciencia de distintas maneras, ¿no? En la tecnología o la ciencia a través de la tecnología. Entonces, lo mismo se hacen piezas para las naves espaciales, para los aviones, los autos, etcétera, etcétera, que para aplicaciones simples y cotidianas a las cuales estábamos nada más acostumbrados, o lo que primeramente nos viene a la mente, ¿no? Como hacer un recipiente para tomar líquido, agua, té, vino, ¿no? Un plato de servicio, un plato decorativo para colgarlo a la pared, un recipiente para ponerlo en el fuego directo, o hoy en día, ¿verdad? Que esos son los cambios que se generan en el microondas, ¿no? Que es así como que la primera pregunta, ¿no? ¿Puedo poner este objeto en el microondas? Entonces, pero no hay límites en la cerámica, o sea, no hay ninguna limitación. Dos cosas que pueden pasar, que pueden parecer broma, pero es por ejemplo la ropa, ¿no? Hay una chica diseñadora que ha hecho una serie de prendas con piezas de cerámica, ¿no? Y esto con un buen éxito a nivel internacional incluso, y también se han utilizado determinadas placas para hacer estos chalecos blindados, ¿no? Porque la cerámica es uno de los materiales más resistentes y más nobles, diría yo. Sí, entonces permiten muchas posibilidades. No se terminaría de enumerar todas esas posibilidades. En lo que a nosotros conviene, pues estamos más en el área de lo decorativo, piezas poco utilitarias, pero algunas son utilitarias,
y otras más que son así como un atrevimiento y los planteamos como objeto arte, ¿no? ¿Arte objeto? O como arte objeto, sí, como arte objeto más bien. Sí, entonces como pueden ver ahí, en algunas ocasiones nos preguntan, y esto, ¿puedo comer en él, por ejemplo? ¿Puedo hacer eso? Y cuando les decimos que no, pues, ¿y entonces para qué sirve, verdad? Pero digo, bueno, pues es que esto no sirve para nada, eso sí es broma, esto no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada como, me imagino que no sirve para nada la Gioconda, ¿verdad? O sea, no sé si alguien tiene la idea de ponerla como charola para llevar el desayuno a su esposa o sea, bueno, cualquier persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, Bueno, estrictamente no sirve, pero es una serie de aplicaciones más o de usos o necesidades que cubre, ¿verdad? Como ese aspecto lúdico, recreativo y esa necesidad humana que tiene el Tensión ser humano estética. por la estética, por el arte, ¿no? Por lo bonito, por lo agradable, o aquello que te llena, aunque a veces no es precisamente agradable. También quizás de cuestionar, ¿no? Las realidades. Entonces ese es el sentido y como lo que mayormente ven pues es objetos que producimos en base a una historia. Nosotros, yo no soy propietario de todo esto, no por creatividad, sino porque lo hago, ¿verdad? Es mío porque yo lo hice, pero no me pertenece. Es decir, todo esto es una serie de legados que provienen de muchos años atrás, de muchas generaciones. Entonces, esto ya se hacía en el siglo XVIII, de tal manera que es hereditario y nosotros particularmente retomamos y hacemos algunas añadiduras, así como que algunas diferencias, pero es lo mismo que ya se viene haciendo por muchos años. Entonces, digamos que la propiedad intelectual de todo esto es una comunidad, se llama Tonalá. El barro bruñido, eso que ven en algunas piezas, lo pueden ver porque en la bóveda es un estilo particular del siglo XVII y XVIII, y yo lo pinté, pero con esa, digamos que tratando de resguardar esas características. ¿Se pinta? Eso... Sí, claro. Sí. Porque lo metes al horno, ¿no? Sí, se pinta de uno con uno y la aplicación es posterior, la fijación a la bóveda. En este caso no está adherido a la bóveda, el azulejo es la bóveda, que eso es más importante. Y bueno, completando la idea, pues todo este legado le pertenece a Tonalá, tal como lo pueden ustedes apreciar ahí en la bóveda, en aquellos platos que son del siglo pasado. Aquellos platos son de la autoría del maestro Amado Galván Rodríguez y son de la mayor parte, no todos. El plato grande y los dos azulejos abajo son de la década de 1920, 1930, pertenecen a esa época y es un estilo distinto al que yo llamo la escuela Galván. Entonces todo eso es parte del patrimonio cultural de Tonalá. Entonces, por eso es que reitero que no me pertenece. Y esto es endémico, solamente se hace aquí, ¿no? En Tonalá, tal cual. Sin embargo, se hace barro bruñido y se hizo barro bruñido en distintas culturas, ¿no? Desde China, Italia, ¿verdad? Los griegos hicieron unas piezas bellísimas y en Mesoamérica, pues también, igual, ya se hacía un barro bruñido, en este caso sin mucha decoración, ¿no? Era más austero en ese sentido.
Y en otras culturas como Perú, por ejemplo, ¿verdad? Que también hay muy buenas piezas, un buen legado. Me gustaría que preguntaran. ¿A qué se algo. refiere con